subir esto para los compañeros que no pueden estar aquí ahorita. Creo que, por ejemplo, debe estar de vacaciones. Algunos llegan más tarde, entonces para que lo puedan ver en la comodidad de su casa a la hora que sea. Bueno, entonces, en la primera clase que tuvimos juntos, hablamos sobre la ansiedad. Hablamos que la ansiedad es un problema de salud mental muy recurrente en la actualidad, ¿no? Este, a partir bueno, la ansiedad, esa sensación de miedo, ¿no? La ansiedad es un primo del miedo. Hay temor, hay miedo, vaya la redundancia, y tienen los mismos síntomas fisiológicos que el miedo, que es la sudoración. Hay gente a la que le da un poco de taquicardia, la respiración agitada, sudoración incluso, sensación de cansancio. Cuando tenemos mucho miedo, mucho miedo, miedo muy profundo, es igual. Son diferentes porque eh, el origen es distinto. El miedo es, por ejemplo, si yo veo un riesgo frente a mí, tengo un miedo, una emoción de miedo para, que me va a servir para huir, básicamente, ¿no? Para no exponerme al riesgo y no morir. La ansiedad, el riesgo no es evidente. No, si yo tengo miedo porque enfrente de mí tengo un perro que se ve que está bravo y me está ladrando, entonces me da miedo. Pero la ansiedad es porque, chin, es que no sé si mi jefe ya leyó mi correo y si se va a enojar, ¿no? Entonces no sé, es algo más imaginario a veces, o es algo que no es objetivo, es algo que es más, no es una amenaza física real, eh, el origen de la ansiedad. Es algo que está en mi mente, que puede ser real o no, pero está en mi mente. No es algo que esté ahí, que el jefe me vaya a dar un batazo y por eso me dé miedo, sino que es el miedo a su reacción, a que se enoje, a que me despida, a que me regañe, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, en la actualidad hay un tema con la ansiedad generalizado en las grandes ciudades. Todos tenemos estrés, todos tenemos problemas de trabajo, de familia, que generan la ansiedad, ¿no? Y con el encierro que sufrimos hace algunos años, estos temas de ansiedad se vieron amplificados, ¿no? Mucha más gente tuvo mayores grados de ansiedad de lo que anteriormente se había observado en la población. Entonces dijimos que una forma de solucionar, hay muchas formas, ¿no? Evidentemente podemos ir a terapia, hacer ejercicio, la meditación, una buena alimentación, lo de siempre, tratar de dormir bien, etcétera, etcétera. ¿Por qué eso es la fórmula mágica para todo? Pues porque si tu cuerpo está equilibrado en su química, todo lo demás te va a dar menos problemas. Y la forma más sencilla de equilibrar la química del cuerpo, bueno, no es tan sencilla, pero es lo ideal, es estos patrones, ¿no? La alimentación, el sueño, el ejercicio y el agüita. Me falta alguno, pero ahorita lo revisamos. Entonces, la forma más sencilla de liberarnos de la ansiedad es seguir esos patrones y aumentar algo que me ayude, que me tranquilice, que puede ser la meditación, que puede ser el tema de estar en el momento presente, en el aquí y el ahora, ¿no? Ayudarme a conectar con eso. Pero bueno, antes de seguir con eso del aquí y el ahora, ¿dudas con el tema de la ansiedad? ¿Algún comentario, algún aporte al tema de ansiedad? Y bueno, si alguien aquí está viviendo ansiedad, Eh, todos, básicamente todos tenemos. Maestro, Mande, Alicia, adelante, por favor. este, Alicia, apagaste tu micro. A ver, primero Alicia y luego también veo que por aquí Amanda nos quiere comentar algo. Alicia, prende tu micro, porfa, está apagado. Y adelante, te escuchamos.
Ahí pícale a la pantalla para... Ahí Ya. está. Adelante. Esto de la ansiedad, maestro, realmente causa muchas situaciones en la vida de uno. Nosotros en la familia tuvimos el problema del nieto que tuvo el accidente, que no vive en México, en Plaza, que iba en su bicicleta, le pegó rapidito, le pegó un coche, la embajada le avisó a mi hija, y la ansiedad de estos meses, doctor, como que todavía no la sacamos. Él está bien, reaccionó, en 6 meses fue terrible, 3 meses, un mes casi en estado de coma y grave. Todo esto causó mucha ansiedad, nos dejó primero la preocupación, el estar pendiente a control remoto, ¿verdad? Mi hija le mandaba las situaciones a mi hijo y él nos las resumía. Ha dejado mucha ansiedad. Voy a hablar por mí. Estoy hablando y estoy llorando, porque todavía no logro, y usted me conoce que soy más o menos alegre, todavía no puedo salir de eso. Todavía como ven, me causa conflicto. Y en las personas mayores como yo, bueno, muchos, ¿verdad? Y este, pues sí es algo que estamos viviendo, no hablo por mí, que todavía esto se solucionó hace 2 o 3 meses, todavía no logro, mm, ¿cómo? ¿Cuál sería el término? Todavía no logro tranquilizarme, todavía, me he tardado mucho en salir en la represión, el dejar ser fuerte, ¿no? Entre comillas. Yo todavía no puedo, maestro, salir de eso. Todavía estoy ansiosa. Sí, primero que nada, Alicia, muchas gracias por compartirnos tu sentir, tu experiencia que varias veces nos has comentado. Y sí, evidentemente es una situación bien complicada, ¿no? De por sí un accidente con un familiar, con un ser querido, va a generar todo lo que tú comentas, ¿no? La ansiedad de saber cómo está, cómo evoluciona, qué dice el médico, etcétera, etcétera. Y la distancia que existe incrementa esas emociones, ¿no? Es totalmente comprensible, ¿no? Em, y aquí se mezclan muchas más cosas, no solo es ansiedad, sino la sensación de impotencia, la sensación, incluso a lo mejor un estado depresivo, cosas que se van sumando que complican la situación. ¿No? Aquí creo que lo que ustedes han hecho como familia es lo más adecuado, tratar de estar juntos, comunicarse, estar al pendiente, manejar este tema no de una forma individual, sino como una red de apoyo, ¿no? Y, y aquí me recuerda, bueno, que es un poco lo que sigue ahorita, vamos a platicar de las emociones más a fondo, que todas las emociones son y van a estar, ¿no? Y porque muchas veces se habla de las emociones buenas y las emociones malas. Y si se fijan, pues las emociones buenas es una, ¿no? Que es la felicidad. Porque, por ejemplo, la tranquilidad o la paz, eso no es una emoción, eso son sentimientos. O son temas un poquito más complejos, o son situaciones, son estados. Pero emocionalmente hablando, digamos que la única emoción que la gente califica como positiva es la alegría o la felicidad, que son sinónimos, es la misma. Todas las demás son emociones incómodas de sentir. La tristeza, el enojo, el asco, el miedo, todas esas emociones son incómodas de sentir. Entonces, como son incómodas de sentir, muchas veces se clasifican como emociones negativas. Pero no existen las emociones negativas. Más bien son, simplemente todas son emociones. Como ya platicamos antes, tienen una finalidad evolutiva, son instintivas, sirven para algo. Y el que sean incómodas es como una forma evolutiva de llamarte la atención de que algo está pasando.
Entonces, cuando estamos en un estado de alerta, como en el que está Alicia, es normal que haya ansiedad, ¿no? ¿Qué es esto? Que es el miedo a no saber qué va a pasar, ¿no? Se mezcla con la incertidumbre, con todo esto. ¿Qué podemos hacer? Trabajar en equipo con nuestra familia, con nuestros seres cercanos, como lo está haciendo afortunadamente la familia de Alicia. Eh, todo lo que ya platicamos de la alimentación, todo eso, que a veces en momentos así de complicados no lo pensamos, ¿no? Y es obvio porque tenemos cosas más importantes, más prioritarias en la cabeza, pero tratar de mantener esa rutina de comer bien en la medida de lo posible, de dormir en la medida de lo posible, de hacer ejercicio o actividad física, de tomar agua, todo eso va a ayudar a que mi cuerpo esté bien. Y si te pones a pensarlo más a fondo, no nada más estás velando por tu salud, eh, o sí, estás velando por tu salud, pero eso tiene un plus, tiene un extra, tiene una ventaja. Si tú estás bien de salud, primero es una preocupación menos para el grupo familiar. Porque imagínate que hay una persona que está grave y como tú te empiezas a sentir mal, también tú te enfermas y también te pones mal. Entonces ya es un paquete de problemas para el núcleo familiar. Que bueno, que a veces si nosotros nos sentimos mal, pues ni modo, nos sentimos mal y ojalá que nos puedan ayudar y apapachar. Pero si yo puedo mantenerme lo mejor posible físicamente, estoy ayudándome a mí y estoy ayudando a otros también, ¿no? A mi núcleo. Porque no nada más es que no me tengan que cuidar. Si yo estoy bien, yo puedo hacer cosas también por los demás. Entonces, eso ahorita lo vamos a ampliar, pero rapidísimo les pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho, que si alguien aquí ya ha estado en otras veces conmigo, seguramente ya lo ha escuchado. Pero es como cuando te subes a un avión, te sientas y en el respaldo del asiento de enfrente tienen así unos anuncios, ¿no? Y hay uno que a todos les da como miedo, ¿no? La primera vez que lo vemos, que es la de decir, ay, en caso de siniestro, póngase primero usted la mascarilla, hay una mascarilla que puede bajar, usted se la pone primero y después, si puede, ayude a los otros. Y te pone ahí unas imágenes, ¿no? De una persona poniéndosela a un niño primero y un tache. Otra persona poniéndosela a otro adulto primero y le ponen un tache. ¿Por qué? Porque cuando, eso no lo ponen por mala onda o por egoístas o para que no cuides de tu familia, lo ponen porque ya ha pasado que lamentablemente hay un siniestro en el avión que tiene que salir en mascarilla y hay una situación de riesgo y muchas personas por ayudar al niño primero, a la pareja primero, al papá o a la mamá primero, no se ponen la máscara y el problema es que al no ponérsela no pueden ayudar al otro, no se la ponen, no se la logran poner, ni a sí mismos y los dos se ponen en un riesgo mayor. En cambio, si tú en un siniestro de un avión te pones tu mascarilla tú primero, puedes estar mucho más centrado y estás mucho más seguro para poder lograr ponerle la mascarilla al otro. Si tú estás bien, vas a poder ayudar a los demás. Tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú tienes bienestar, puedes dar bienestar. Si tú no tienes bienestar ni para ti mismo, va a ser muy complicado que puedas ayudar a otro a que también tenga ese bienestar. Pero bueno, ya me extendí un poco y por aquí Amanda y Sandy querían comentar algo. ¿Quién inicia, chicas? Si quieres, Sandy, que ya trae el micro prendido, adelante, Sandy, y ahorita vamos contigo, Amanda. ¿Andas por ahí, Sandy? ¿Querías comentar algo? ¿O fue mi imaginación? O Amanda, prende tu micro y te escuchamos. O solo fue mi impresión y seguimos. Ustedes me dicen. Yo no he hablado. Ok, gracias, Amanda. Sandy, Gracias. Sandy, Sí, ¿querías comentar algo o fue mi imaginación? no, pero por ejemplo, Alicia, que ya tiene algunos meses que sucedió esto y ella no se puede quitar la ansiedad, pues, ¿qué debe hacer? Porque se está dañando y su cuerpo pues está
pues bajo, ¿no? Bajo en energía y está pues más expuesta a cualquier situación de enfermedad porque pues ella no está al 100, entonces, ¿de qué manera ella se va a quitar esa ansiedad? Es importante. ¿Qué debe hacer? Sí, es importante mantenerse con cuidados. Alicia, ahí lo que yo te recomiendo, si quieres después me mandas un mensajito por mensaje privado, es buscar en la medida de lo posible a lo mejor una ayuda profesional. No necesariamente un psicólogo, o sí, depende, ¿no? Analizar un poco primero en familia la situación, cómo está actualmente todo el asunto con tu sobrino, cómo está el de salud, analizarlo todo. Y también algo que siempre puede servir cuando yo me siento mal y ya han pasado varios meses continuos donde yo me estoy sintiendo mal, hay que acudir a ayuda profesional. Ujú. En tu caso, yo pensaría en un psicólogo, no en un psiquiatra, no me parece que sea mm, lo necesario, pero también se puede consultar, o sea, como para estar seguros de que no hay ahí mayor problema. Sí. Piénsalo, Alicia, y chécalo con la Sí, familia, y igual si quieres alguna asesoría para eso de qué tipo de profesional, pues me puedes mandar un mensajito después. cómo no. Gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias, maestro. Un abrazote, gracias. Muy bien, Un entonces, Gracias. abrazo. muchas gracias. Eso referente al tema de ansiedad que vimos. Después de la ansiedad, justamente hablamos de las emociones, ¿no? Porque como empezamos a hablar de ansiedad, empezamos a desarrollar estos temas. Y como ahorita ya mencionábamos, recuerden que las emociones son reacciones fisiológicas, ¿no? Tienen una respuesta en nuestra mente, en cómo nos sentimos, no físicamente, sino psicológicamente, pero su origen es fisiológico. Es una reacción ante un estímulo de mi entorno. Entonces, si en mi entorno hay algo peligroso, sentiré miedo. Si en mi entorno hay algo que está descompuesto, echado a perder, que puede significar para mí una enfermedad, me va a dar asco. Si en mi entorno hay algo molesto, me voy a enojar. Si en mi entorno hay algo que es muy agradable para mí, voy a sentir felicidad o alegría. Si en mi entorno hay algo que es una tragedia, me voy a sentir triste, ¿no? Entonces, las emociones, que son las emociones básicas, básicamente, la ira, la tristeza, la alegría, el asco y el miedo, ¿no? Hay quien menciona estas 5 emociones básicas, hay quien los extiende a 6 o hasta 7, pero a mí me gustan estas 5 básicas porque las demás yo las asumo como compuestas, como mezclas de varias emociones. Entonces, todas estas emociones son respuestas fisiológicas a estímulos del exterior. Por ejemplo, lo que les dije hace rato, un perro que me está ladrando, que se ve que está bien enojado, que no trae cadena y viene hacia mí, puede sentir miedo, y el miedo se siente fisiológicamente. Siento el sudor, siento las palpitaciones, siento esa sensación como de frío en el cuerpo, ¿no? El estómago se siente distinto, como un vacío. Todas estas reacciones fisiológicas están pensadas para que el cuerpo esté preparado para la huida. Para eso son. Tú tienes miedo y el miedo prepara la química, el cóctel químico de tu cuerpo para que puedas escapar de ese miedo, para que no te sigas exponiendo a ese miedo. Como a las alturas, ¿no? Tú estás en un lugar muy alto y te asomas y dices, ¡ay! Y ya mejor te quitas, ¿no? Porque sentiste ese temor, justamente, esa sensación de vacío, todo lo que ahorita mencionamos. Entonces, no, mejor me alejo. Hay mucha gente. ¿Puedes, rep- Mande, Sandy, adelante. perdón. ¿Puedes repetir estas 5? Alegría, miedo, asco. Claro, alegría, ira,
miedo, sorpresa y asco. Y y asco. Y el dolor, El dolor, cuando algo te causa dolor, ¿qué es? tristeza. Bueno, si es dolor físico, Es, es dolor, no es una emoción, es un dolor, un daño físico. Si no, el, me duele mi no, dedo, el dolor de sentimiento, que tristeza, sientes dolor de haber perdido algo y así. ¿O es lo tristeza, mismo que es tristeza. tristeza? Ujú. Ok, gracias. El dolor emocional es tristeza. Y gracias. ¿No de qué? Y todas las emociones tienen una razón de ser y tienen un para qué. Por ejemplo, el miedo ya dijimos, ¿no? Evita exponernos a riesgos, nos alejamos de ese riesgo. La ira me prepara para enfrentarme. Si yo estoy con otra persona y me enojo con ella, evolutivamente hablando, pues tendría que matarla, tendría que golpearla para, para no morirme yo, ¿no? Porque en la naturaleza, pues, si tenemos un enfrentamiento, normalmente pues, tenemos un enfrentamiento hasta que el otro ya no puede, o sea, hasta que básicamente hasta que se muere o queda tan lastimado que en algún momento va a morir, como los animales salvajes. Nosotros somos animales también, ya no somos tan salvajes, pero también somos animales. Entonces, cuando estás enojado, todos esos cambios que tú sientes en tu cuerpo son para que te puedas enfrentar a alguien, a otra persona, a otro animal o lo que sea, y te prepara al cuerpo para poder ejercer violencia. Eso es la ira. Por eso ves que la gente cuando se enoja ya no mide muchas veces no lo controlan, no saben controlar la emoción y se ponen violentos, porque es instintivamente eso es lo que se requiere. Ahora ya no, pero de una forma primitiva, cuando te enojas, lo que requieres es ejercer violencia. Estoy hablando de una forma primitiva. No estoy diciendo que ahorita, si se enojan, le peguen a alguien, por favor, no lo hagan, que justamente vamos a hablar ahorita del control de las emociones, ¿no? Entonces, para eso son las emociones, tienen una finalidad evolutiva, te sirven para algo y tienen una respuesta fisiológica, ¿no? El que se enoja tiene tensión muscular, ¿no? ¿Por qué tensión muscular? Porque se están poniendo los músculos duros para poder pegar, para poder recibir el golpe y recibir menor daño. Corre más sangre justamente para que estos músculos estén hinchados, para que puedas enfrentarte. En la sorpresa, lo que busca tu cuerpo es poder, lo más rápidamente posible, detectar qué es lo que lo está sorprendiendo. La sorpresa es, pasó algo inesperado, no sé qué está sucediendo, entonces incluso la expresión facial de la sorpresa, de abrir los ojos y abrir la boca, es esta necesidad de entender qué está sucediendo en mi entorno para poder accionar, para saber si me enojo o si me da miedo o qué va a pasar, ¿no? La sorpresa para eso sirve, para entender de una forma más rápida lo que sucede en mi entorno. El asco, ya lo dijimos, pero lo repito rapidísimo, el asco es para evitar enfermarme. Si yo voy a comerme algo que me causa asco, me alejo, lo quito, no me lo como, porque mi parte primitiva, mi instinto animal me dice, esto está malo, esto me va a hacer daño, mejor no. Para eso sirve el asco, es bien importante. Muy bien. Entonces, esas son las emociones y hablando de cómo controlarlas, bueno, ya platicamos en el curso que es la inteligencia emocional. De una vez me voy a ir a ese tema porque va como ligado y ahorita continuamos. No va en el orden cronológico, pero no importa. Entonces, hablamos que las inteligencias son múltiples, hay muchas inteligencias, ¿no? Una forma muy reduccionista de definir la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Y para resolver problemas hay muchas herramientas. Puedo resolver problemas con mi memoria, puedo resolver problemas con mi cálculo matemático, puedo resolver problemas con mi razonamiento. Todas las habilidades cognitivas que ya hemos platicado me sirven para resolver problemas. Entonces, si yo desarrollo mis habilidades cognitivas, me van a permitir resolver problemas. Y recuerden que es una forma reduccionista, o sea, chiquita, mínima, de definir lo que es la inteligencia. Y una de las formas de resolver problemas es cuando tenemos problemas en nuestra forma de interactuar con otros. Nosotros, los seres humanos, somos animales que nos pensamos principalmente racionales, y sí lo somos, sí somos racionales, pero no somos principalmente racionales, somos principalmente emocionales. Entonces, cuando tenemos un conflicto con otra persona, puede ser
nuestra pareja, nuestro compañero de trabajo, nuestra familia. Eso es un problema, un conflicto es un problema. Entonces, la inteligencia que me permite resolver los problemas que tienen que ver con la interacción con otros seres humanos es la inteligencia emocional, sobre todo cuando el conflicto con otro ser humano tiene que ver con las emociones. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad de entender mis propias emociones, saber qué estoy sintiendo y qué lo está causando. Ah, estoy enojado porque mi pareja no le jala al excusado cuando hace pipí. Por ejemplo, sé qué emoción tengo, es el enojo, y sé que la causa. Pero no nada más es eso la inteligencia emocional, sino también es en espejo. Yo poder entender la emoción que está sintiendo el otro con mis 5 sentidos. Lo veo con su expresión corporal, con su tono de voz, porque me puede estar diciendo, no, no tengo nada, pero ya desde ahí sé que sí tiene algo, ¿no? Por el tono de voz, por la inflexión en las palabras, por su lenguaje corporal, etcétera, etcétera. En pocas palabras, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer las emociones de los demás y las mías y saber qué las causa. Ah, se enojó mi pareja porque hice esto, chin. Entonces me da la facilidad de poder resolver ese conflicto gracias a que entiendo las emociones, tanto las mías como las del otro. Esa es la inteligencia emocional. Y es una capacidad que todos tenemos en mayor o menor grado, pero que si la tenemos, si yo detecto que la tengo en muy, muy bajo grado, hay que irla desarrollando, estudiando sobre emociones, ¿no? Que lo que ahorita hablamos, que es el enojo, que es la ira, las emociones compuestas, que es la nostalgia, o los sentimientos, ¿no? Que yo sé que, por ejemplo, el amor es un sentimiento, el odio es un sentimiento. Tratar de entender todo esto, de leer o comprender o ver programas que me hablen sobre cómo detectar esas emociones. Podríamos hablar después, por ejemplo, en el próximo cuatrimestre del lenguaje corporal, de las expresiones faciales, que si bien no es una ciencia, sí son técnicas que me pueden permitir desarrollar esta parte de la interacción social. Pero bueno, eso lo podemos platicar después. Entonces, básicamente, esa es la inteligencia emocional, el detectar mis emociones y las del otro y saber qué las causa y saber cómo controlarlas. Eso es muy importante. Yo puedo estar profundamente enojado y tener todo el deseo primitivo de golpear a alguien, pero sé que puedo lesionarlo o sé que el otro me puede lesionar a mí. Sé que al lesionarlo socialmente puedo tener una represalia, ¿no? Puedo irme a la cárcel por lesiones, por ejemplo. O puedo morir en el enfrentamiento, pueden dañarme a mí. Entonces, el poder controlar mi emoción y no irme a los golpes con el otro me va a permitir evitar riesgos. Si estoy triste, el poder controlar mi emoción y llevarla, no reprimirla, la quiero hacer la diferencia aquí. No voy a reprimir mi enojo, yo sé que estoy enojado, pero ¿cómo manejo el enojo? ¿Qué hago con ese enojo? Eso es algo muy importante. ¿Qué hago con la tristeza? A lo mejor, si estoy con gente que no es cercana a mí en la intimidad emocional, voy a evitar externar mis sentimientos de tristeza, que muchos los hacen, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un duelo porque fallece alguien, y luego dicen, ay, es que el papá no lloró nunca, ¿por qué no estaba triste? No, sí estaba triste, pero no iba a llorar frente a ti, porque tú no eres parte de su núcleo con quien esa persona se siente cómoda para poder externar sus emociones. Eso está bien. Eso es algo bueno que nos permite encontrar refugio con algunas personas, ¿no? Y no exponernos ante todo el mundo. Esa es una forma de controlar la tristeza. Voy a poner otro ejemplo que tiene que ver con el enojo, pero aplica para cualquier emoción. Supongamos que tienes una pareja con la que empiezas a tener conflictos y terminan la relación de una forma no muy saludable, no muy cordial, entonces tú mantienes un nivel de enojo. Ya no la ves, ya sabes que no la vas a volver a ver o no lo vas a volver a ver, pero
estás enojado por lo que sucedió. Hay mucha gente que, bueno, por lo general va a haber varias emociones. Va a haber enojo porque no me gusta cómo acabó esto, pero va a haber tristeza porque extraño cosas, extraño situaciones, extraño momentos y otras emociones, ¿no? Puede haber muchísimas. Pero vamos a hablar de estas dos, que lo que muchos pensarían o harían sería pues me voy como en las películas de Pedro Infante, estoy triste y enojado, pues voy por mi tequila. Y todos los días mi tequila, mi cerveza, y me refugio en eso para evadir la tristeza, evadir el enojo, o para acentuar la tristeza y acentuar el enojo. ¿Y qué pasa? Que en 2, 3 meses ya me quedé sin trabajo, ya me quedé sin amigos, ya la familia no me habla porque dejé que mis emociones tomaran el control de la situación y me llevaron o me dejé ir, o me fui yo por estas emociones hacia un camino poco favorable para mí. Hay mucha gente que está enojada y está triste, ¿y qué hace? Trabaja, hace ejercicio, come bien, estudia, gana más dinero, crece en su crecimiento personal. ¿A qué me refiero con todo esto? Que las emociones negativas, todas las emociones, también la alegría, todas las emociones pueden ser un motor. ¿Qué hace el motor? Mover, ¿no? Entonces, una emoción te puede llevar a moverte hacia algo positivo. E incluso las emociones que no son cómodas de sentir, como la tristeza o como el enojo. En el ejemplo que te estoy poniendo de una relación de pareja, si yo estoy enojado porque me abandonaron, porque me fueron infiel, porque simplemente me dejaron sin explicación, etcétera, etcétera, etcétera. Ese enojo yo lo puedo transformar en energía que me permita pararme todos los días 1 hora antes para ir a hacer ejercicio, ir a trabajar, enfocarme, trabajar duro, ganar más dinero, aprender cosas nuevas, desarrollarme como persona. Y van a pasar los meses y me voy a dar cuenta que ya no estoy enojado, sino que convertí ese enojo en una energía sí, una energía que me permitió moverme hacia algo positivo para mí. La tristeza también puede funcionar. Estoy triste, entonces como estoy triste, voy y hago ejercicio, voy y aprendo, voy y hago esto y hago aquello y crezco. Entonces, si estoy en una situación así de enojo con alguien, con algo, con la vida, con lo que sea, pueden tomar esa emoción y transformarla en un motor que les ayude a crecer personalmente. Y todo eso se logra con la inteligencia emocional. Sabiendo qué voy a hacer yo con esta emoción. Es un ejemplo extremo, pero pensemos en un ejemplo sencillo. Estoy platicando con mi hermano, estamos hablando de política, él es negro, yo soy blanco, y tocamos, y ya me enojé. Entonces, en lugar de gritarle y dejarle de hablar por 5 años, porque le va a otro partido diferente al mío, puedo decir controlar mi emoción. Estoy enojado porque no concordamos, pero no tenemos por qué concordar en todo, ¿no? Entonces, el poder controlar mi reacción emocional y continuar a pesar de eso es inteligencia emocional y es lo más adecuado. Y aquí entra otra palabra que no lo vimos en el curso, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis: la tolerancia. Es muy importante saber dónde puedo aplicar la tolerancia y dónde no. Para saber eso, primero tengo que entender qué es la tolerancia. La tolerancia es entender que el otro tiene derecho de ser diferente que yo. Y ya, no me tiene que gustar cómo es, no me tiene que gustar cómo piensa, no me tiene que gustar nada. Simplemente entiendo que él tiene derecho a ser distinto, a pensar distinto, a verse distinto. Tiene derecho a que a mí no me guste, básicamente. Eso es tolerar. Y no por eso lo voy a agredir físicamente o verbalmente o cualquier otra cosa. Esa es la tolerancia. A veces le aumentamos cosas al concepto de tolerancia, pero básicamente tolerancia es aceptar al otro, aceptarlo, no, nada más.
Ni siquiera aceptarlo. Aceptar que tiene derechos y ya. No, a lo mejor no lo acepto a él como persona porque me cae mal, porque me parece detestable, porque lo que sea, pero acepto que tiene derechos y no voy a invadir sus derechos. Eso es tolerancia. Entonces tengo que aprender a aplicar la tolerancia cuando yo tengo emociones como el enojo. Tengo que tolerar, ay, es que me enoja que no piensa como yo. Ni modo, no piensa como tú. Hay que tolerar su forma de pensar. Y entre más pronto entendamos que va a haber discrepancias en la forma de pensar con mis seres queridos, con desconocidos, con amigos, con familiares o con quien sea, más tranquilo voy a estar. Que voy a poder hablar de muchos temas sin apasionarme de más. Hay momentos donde vale la pena apasionarse y hay momentos donde no vale la pena apasionarse. Y aquí una cosa muy importante, en la actualidad se habla mucho de la tolerancia y hay que tolerar todo. No, no es cierto, no hay que tolerar todo. Por ejemplo, hay un caso muy sonado de hace unos meses, ¿no? De un señor que agarró, se enojó con alguien de una carnicería y agarró un perrito y lo echó al caso del aceite hirviendo y obviamente el perro murió. Entonces son situaciones que, por ejemplo, no se pueden tolerar. O un delincuente que golpea a su víctima o incluso lo asesina, son situaciones que no se pueden y no se deben tolerar. O si mi pareja me agrede física o verbalmente, no se debe tolerar. O un hermano me agrede física o verbalmente, o un hijo me agrede física o verbalmente, son situaciones que no deberían tolerarse. No todo debe tolerarse, no hay que tener tolerancia para todo. Es algo que a veces se nos va y es muy importante señalarlo. Hasta aquí, chicas, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Vamos a seguir. Mm. Mande, mande. Dime, dime. Escuché una voz. ¿No? Ok. Entonces, después de esto de las emociones, hablamos sobre el duelo. Nos aventamos varias clases sobre el duelo. Y bueno, en resumen, para no ampliarnos mucho, porque ya llevamos un ratito ahorita, como 40 minutos, el duelo es un estado de transición, de adaptación que sufre una persona ante una pérdida. No cualquier pérdida. Si yo pierdo mi cuchara, la cuchara no me importa, tengo 10 más, bueno, es un ejemplo, ¿no? Tengo muchos más ahí. Si yo la pierdo, no pasa nada, digo, ay, chin, se perdió mi cuchara, ya ni modo. Pero si yo pierdo la cuchara que tiene 120 años, que está en mi familia, que la tuvo mi abuela y mi abuela me la dio, y yo cuando veía esta cuchara pensaba en mi abuela y en cómo me cocinaba sopita de fideo y bien rica y me la comía con mi cucharita cuando era niño, esta cuchara tiene una carga emocional para mí. Y entonces sí puedo tener un duelo por una cuchara, pero no cualquier cuchara, sino por esa cuchara especial que tiene un significado, lo recalco, un significado emocional para mí. Entonces, en resumen, voy a vivir el duelo, voy a vivir este proceso de adaptación ante la pérdida de algo que tiene o algo que es significativamente emocional para mí. Obviamente, primero, las personas. Si alguien muere, si alguien se muda, si me divorcio, si cambio de escuela, cambio de trabajo y voy a dejar de ver a personas que quiero, voy a vivir un duelo. El más evidente es el duelo ante la muerte de un ser querido. Y luego le sigue, en grado de que es muy evidente, el duelo por una separación, por ejemplo, matrimonial, un divorcio. O un duelo muy recurrente en nuestra sociedad, que incluso tiene nombre porque es recurrente, el momento en que todos los hijos se van de casa, que le llaman síndrome de nido vacío. Cuando los padres se quedan solos en casa, viven un duelo. A pesar de que estén felices, ay, qué bueno que mi hijo ya tiene su departamento, ya tiene su trabajo, ya se casó o lo que sea, ya no vive en casa, esa ausencia es una pérdida y se genera un duelo.
Porque muchas veces la gente dice, ay, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué me siento así? Como deprimido, como que no tengo ganas de comer, no tengo ganas de levantarme. Si en realidad todo está bien, ¿no? Debería estar feliz porque mi hijo o mi hija o mis hijos se están desarrollando, tienen sus casas, tienen sus trabajos, tienen sus familias. ¿Y por qué me siento así? Porque estás viviendo un duelo, porque perdiste algo, perdiste una persona. No físicamente no murió, pero no está tu rutina diaria como la tenías antes. Y esa carga emocional que tenía se fue. Y vas a vivir un duelo. Y es normal, ¿no? Entonces ahí también, muy probablemente también tu hija o tu hijo que ahora está muy feliz porque se acaba de casar y tiene su nuevo departamento, está muy feliz, pero te aseguro que hay momentos que despierta y dice, ay, yo me acuerdo que despertaba y bajaba a la sala y ya estaba mi mamá cocinando bien rico. Y a lo mejor dices, ay, qué superfluo, ¿no? Porque es el desayuno, no, pero es, la comida tiene una carga emocional bien grande, bien grande. Pero bueno, entonces, el duelo es eso, un proceso de adaptación ante una pérdida de algo que es emocionalmente significativo. El duelo tiene etapas, nosotros nos basamos en las etapas que menciona Elizabeth Kubler-Ross. Hay después teóricos que desarrollan, en lugar de etapas, dicen tareas del duelo. A mí, la verdad, esta es una opinión personal, me parece más que un eufemismo. Que le cambiamos la palabra porque no le gustó eso de etapas al teórico, son tareas del duelo. Pues está bien, para mí sí, bueno, si yo he leído así diferentes, las de Elizabeth Kubler-Ross y la de algunos otros autores, que ella propone 5, hay unos que proponen 3, 4 tareas, 7 tareas. Si tú vas leyendo todo, en realidad están diciendo exactamente lo mismo. Están diciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que entra la ideología del teórico, de la persona que está desarrollando esa teoría, entra su ideología, su sistema de valores y creencias, y la imprime en sus ideas, ¿no? En su forma de ver el duelo. A mí, en lo personal, me gusta mucho la forma en que lo hace Elizabeth Kubler-Ross, porque mi forma de pensar, mi forma de entender los conceptos es muy técnica, muy racional. Entonces, al ponerla en etapas, a mí me funciona para entenderlo mejor. A mí, no quiere decir que a todos ustedes, pero a mí sí. Por eso a mí me gusta y es la que explico, pero siempre aclaro, como la misma autora lo aclaró. Son 5 etapas. La negación, la ira, la negociación, la tristeza y le dice, como que, se me fue la palabra, se me acaba de ir, la pongo aquí, afortunadamente tenemos Google. ¿Cómo le dicen? A mí no me gusta, es así no me gusta cómo lo es. Negación, ira, negociación, tristeza, aceptación. A mí no me gusta la aceptación, me gusta adaptación, pero eso es una cuestión personal. Y básicamente se refieren a lo mismo ahorita que las definamos, ¿no? Entonces, la negación es evidente. No, esto no está pasando. Mi cerebro, acuérdense que el cerebro siempre busca evitar la ansiedad, evitar la angustia, evitar el sufrimiento, tanto físico como emocional. Entonces, cuando me entero de algo que me genera un sufrimiento físico, lo voy a negar. Esto no está pasando, esto no puede ser posible. Estamos desesperados y reaccionamos con, no, 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 ¿cómo que falleció Juanito si ayer platiqué con él? Como si eso fuese a hacer que no pasara, ¿no? Que no fuera cierto. Entonces, negamos el hecho. O como cuando llega nuestra pareja y nos dice, ¿qué crees que ya no me siento cómodo contigo y nos vamos a divorciar? Pero si estamos tan bien, obviamente no estaba bien, ¿no? Entonces, la negación, primera etapa. Segunda etapa, la ira, me enojo. Ay, es que nunca me dijiste que te sentías así. O, ¿por qué Diosito te lo lleva así era tan bueno? El enojo, en general. Estoy enojado porque perdí algo que yo quería mucho. O perdí a alguien que yo quería mucho. Y luego viene una negociación. Es como cuando el niño va a la escuela y reprueba el examen
y ya no va a irse de vacaciones. Está viviendo un duelo. Obviamente hay diferentes tipos de duelo y hay niveles y también depende de la etapa de la vida. A un niño que le dices, ya no vas de vacaciones a Acapulco porque reprobaste, va a vivir un duelo y va a negociar, no, pero te prometo que voy a pasar con 10 el próximo año para que sí me lleves. Eso es un ejemplo, pero lo podemos traspolar incluso a un fallecimiento. Hay niños, porque el niño aún no entiende por completo en algunas etapas de la infancia lo que es la muerte. Entonces, cuando le dicen que tu hermanito murió, dice, no, te prometo que ya me voy a portar bien, pero que no muera. No entiende que la muerte no es algo que se pueda revertir, que digas, ah, bueno, se va a portar bien, ya no se murió, ya está. Eso el niño no lo entiende por completo. Y está en un momento en que las emociones lo llevan a un estado irracional. No se volvió loco, nada, simplemente está viviendo en pura emoción. La racionalidad se apaga por un momento y está viviendo pura emoción. Y entonces en la emoción y en la tristeza dice, si lo regresas conmigo, voy a hacer esto. Esa es la negociación. No, doctor, le prometo que ya me voy a cuidar, pero no me diga que tengo diabetes, por ejemplo. Esa es una negociación. A eso se refiere esta etapa. Es cuando la persona guarda la esperanza de que no vaya a cambiar. No eso que está cambiando ahorita, no. Voy a hacer lo que sea para que no cambie, pero ya es inevitable. Pero lo vivimos, lo vivimos. Cuando lo vemos desde afuera, decimos, cómo puede ser posible que piense así? Pero cuando estamos viviendo esa situación de duelo, sí lo sentimos muchas veces, no todas, que ahorita es a lo que voy a llegar. Después viene una depresión. A mí me gusta decir esto, ya me cayó el 20, ya sé que ya sé lo que sucedió y lo acepto. Como lo acepto, entra una profunda tristeza. Porque en la etapa anterior yo tenía una esperanza de que pudiera recuperar lo que he perdido. Pero en esa etapa de la depresión, de la tristeza, ya se acabó la esperanza. Ya sé lo que sucedió, no lo puedo cambiar, no lo puedo evitar. Y voy a estar con pensamientos recurrentes de tristeza, recuerdos, momentos compartidos con el fallecido, si es que murió alguien, momentos compartidos con la persona con la que me estoy divorciando, o si estoy en duelo porque se fue mi hijo de casa, porque se casó, es que cuando regresó desde su graduación o cuando tuvimos esos tipos de recuerdos recurrentes, ¿no? La tristeza, para después llegar a la aceptación, como lo dicen las traducciones de la etapa, o para mí, la adaptación. No me olvido de la gente que murió o no me olvido de lo que perdí, pero puedo enfrentar mi día a día nuevamente. Soy capaz de lidiar con mis emociones y puedo vivir mi vida y disfrutar de mi vida. Me he adaptado a un mundo donde ya no está lo que antes estaba y yo amaba, ¿no? Una persona, un trabajo, una casa, me mudé de casa. Un país, me cambié de país incluso. Ya me adapté, ya puedo vivir mi vida, puedo controlar mis emociones o lidiar con ellas al menos, y puedo disfrutar de mi vida a pesar de lo que he perdido. Ajá. Y Elizabeth Kubler-Ross hace una puntualización muy importante, que dice que no siempre tienen que ser en ese orden, puede variar el orden, incluso puedes repetir alguna etapa, ¿no? Puedes empezar con negación y luego vas a la ira y luego otra vez negación y luego otra vez ira y ahora sí negociación o nunca hubo negociación en tu mente porque tu mente funciona diferente. Entonces, ella observó esas 5 etapas en muchísimos pacientes que ahí están, son evidentes, las hemos visto todos, las hemos sentido, pero dice, hay personas que no tienen las 5, tienen 4, o que tienen 5 pero repiten una, porque no van en ese orden en el que yo estoy diciendo. Yo digo este orden porque es el más recurrente que yo observé, pero en algunos casos había gente que en lugar de empezar con la negación y pasar por el enojo, entraban directamente a la tristeza, por ejemplo. Entonces eso es muy importante saberlo cuando leemos otras teorías del duelo, porque ya con esta puntualización que hacemos al final, todas las demás teorías del duelo se vuelven lo mismo,
porque como que lo que no les gusta es esta parte. No, ¿cómo van a ser como etapas y una tras otra? No, es que no es una tras otra. Cada persona es diferente. Cada persona va a vivir el duelo de una forma particular, pero dentro de esta generalización. Entonces, eso es el duelo. Si estamos viviendo un duelo, saber que esto pasa así me da mucha paz. Sé que ahorita estoy triste, pero sé que eso va a pasar. Sé que ahorita me siento muy enojado, pero sé que eso va a pasar. ¿Y qué me sirve cuando yo estoy viviendo un duelo? ¿Qué me puede servir para mejorar eso? Hablar de lo que siento. Compartir lo que siento con otros, pero también tener momentos de intimidad, de poder encerrarme en mi habitación y llorar, escribir sobre lo que siento, o simplemente pensar sobre lo que ha sucedido. Recordar que el duelo es tanto colectivo, lo voy a vivir con otros, voy a compartir con otros, voy a escuchar cómo lo está viviendo el otro y se lo voy a compartir cómo lo estoy viviendo yo, pero también de forma individual, que va a haber momentos donde yo esté solo y lo busque incluso, y está bien estar solo y pensar en lo que me ha sucedido, en lo que he perdido, llorar tal vez, gritar tal vez, ¿no? Entonces, manejar las emociones de esta forma y entender que en algún momento todo esto va a pasar, me va a ayudar mucho. Y siempre, siempre, siempre está la posibilidad de acudir a un profesional que me pueda acompañar, un tanatólogo o un psicólogo o algún tipo de terapeuta que me pueda acompañar en este proceso que estoy viviendo. Y si hay alguien cercano a mí que está viviendo un duelo, escucharlo, estar ahí para la persona. Si es que puedo, si tengo las posibilidades de estar ahí físicamente y escucharlo, aunque me repita 37,000 veces la misma historia, el mismo recuerdo, yo lo escucho. Cuando alguien está viviendo un duelo y lo quiero ayudar, el importante es el otro, no yo. Entonces, si ya estoy aburrido porque ya me contó eso 30 veces, si ya tienes que superarlo, no tiene que superarlo, porque recuerden que para empezar los duelos no se superan, las pérdidas no se superan, se aprende a vivir con eso que ya no está, se aprende de la pérdida, no se supera la pérdida, no olvidas que esto pasó, no olvidas a la persona, no olvidas tu empleo, no olvidas lo que sea que perdiste, no lo olvidas, simplemente aprendemos cómo vivir y disfrutar de nuestra vida sin eso que ya no está. Crecemos. La pérdida, si aprendemos a pasar este proceso del duelo de una forma favorable, voy a salir con un crecimiento personal de ese proceso de duelo. No es a fuerza, también hay que aclarar. No tengo que salir a fuerza, más fuerte. No es a fuerza, pero a veces pasa. Cabe puntualizar. A veces pasa que la gente que después de un proceso de duelo crece en su desarrollo personal. Hay gente que no, hay gente que se mantiene igual, pero sí logra vivir y logra disfrutar de su vida, que eso es lo importante del proceso de duelo, adaptarme a un mundo, ya sé que ya lo dije muchas veces, pero es para que se nos quede en la cabeza, adaptarme a un mundo donde ya no está eso que amaba y disfrutar mi vida a pesar de eso. Eso es lo más importante. Ya si crezco o no, es un extra. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios con este tema. Si no, continuamos. Entonces, hablamos sobre las diferencias de los duelos con los niños, los adolescentes, etcétera, etcétera. En general, es lo mismo, pero hay que tratar de explicarle a los niños y a los adolescentes cuando alguien muere, sobre todo, hay que decirles siempre la verdad, lo más pronto posible en su nivel cognitivo y de lenguaje, y sin detalles. Que el primo iba en la moto, en la carretera y se estampó con el tráiler y el cuerpo quedó totalmente dañado, incluso amputaciones o cosas. No le vas a decir eso al niño, no hace falta.
Incluso hasta así no se lo vas a decir a su mamá, no hace falta que se lo digas. Tuvo un accidente en la moto y lamentablemente perdió la vida. No hacen falta detalles a menos que el niño te lo pregunte. Si es el caso, por ejemplo, de su madre, de su hermano y quiere saber los detalles, pues ahí habría que ver la forma de comentar los detalles. Porque tampoco vas a mentir. Es muy importante no mentir, pero tampoco están saliendo. Bueno, sigo. No mentir, pero sí decir lo que sucede. Muy bien. Después hablamos de la asertividad. La asertividad, básicamente, la asertividad es decir lo que quiero, lo que pienso, lo que siento, lo que necesito, lo que sé o lo que opino sobre algo. Déjenme, damos acceso a Alicia. ¿Quién sabe qué sucedió? Que varios salieron y ya regresaron, pero algunos regresaron solitos y otros necesitan acceso. Bueno, estamos hablando de la asertividad. La asertividad básicamente es decir lo que está en mi cabeza, lo que está en mis emociones, lo que necesito, lo que quiero, lo que sé. ¿Están hablando sobre algo y yo sé algo diferente? Asertivamente lo puedo decir. Pero hay varias condiciones para que sea asertivo. Primero, cuando yo voy a decir algo asertivamente, tiene que ser algo útil, tiene que ser algo que es necesario ser dicho, sea necesario para mí o para el otro, pero tiene que ser, yo necesito decirle esto porque si no, me voy a volver loco. A lo mejor no le va a gustar a mi hermano, a mi tío, a mi mamá, lo que les voy a decir no les va a gustar, pero tengo que decírselos porque yo me siento mal y necesito que sepan esto. O ellos, o mi mamá tiene que saber esto, le va a doler esto que le voy a decir, pero se lo tengo que decir porque necesita saberlo. Ajá. Eso es muy importante, que lo que yo diga aporte. Si no, me lo puedo guardar. No tengo que decir todo lo que pienso. Eso es algo muy importante que se nos va cuando socializamos. Tenemos que tener filtros. Hay gente que dice es que yo soy sin filtros y sin pelos en la lengua y digo todo lo que pienso. Ese tipo de comunicación puede llegar incluso a ser muy agresiva. Los filtros los vamos desarrollando con la edad en diferentes etapas de la vida, porque entendemos que los otros tienen emociones y que hay que ser sensible ante las emociones de otro. Te voy a poner un ejemplo que acabo de escuchar hace poquito, que iba un papá con sus hijas en el metro y estaban sentaditas en esos asientos del metro que son 2 asientos aquí y 2 asientos acá y se ven de frente las personas. Estaban ahí sentadito el papá con su hija y enfrente una señora. Y entonces la hija, la niña, que es una niña pequeña, que todavía no ha desarrollado la forma de socializar, que todavía no piensa tanto en los demás porque está pensando en sus... Acuérdense, bueno, ahorita lo profundizamos si quieren, pero los niños piensan en sí mismos. Cognitivamente hablando, su cerebro todavía no está desarrollado para poder pensar en los demás. Los niños son puro ego. Yo quiero comer, yo quiero esto, yo quiero el juguetito, yo quiero que mi mamá me apapache, eso es normal. Todavía no desarrollan la empatía con los demás. La van desarrollando poco a poco y van a aprender a socializar con otros. Pero por eso es que los niños de repente, no sé si han escuchado esto, que los niños pueden ser muy crueles. Sí, porque no controlan esta parte, no pueden. Incluso fisiológicamente su cerebro aún no está preparado para esa parte de la empatía, de ser sensible ante la emoción de la otra persona. Todavía no lo pueden hacer. Lo van a tener que aprender. Y por eso llegó a este ejemplo. Entonces está el papá con la hija, enfrente de una señora, y de repente la hija voltea con el papá y le dice, papá, esa señora está muy fea. Esa es un niño es el principal ejemplo de una persona que no tiene pelos en la lengua. Dice lo que piensa, dice lo que ve, dice lo que siente, muchas veces, no siempre, porque también eso es una mentira, muchas veces dicen la verdad pura, tal cual, los niños. Muchas veces, no siempre. Los niños también mienten. De hecho, hay una etapa de la infancia de los niños. Quien ha criado aquí un niño sabrá
no me va a dejar mentir a mí, sabrán que hay un momento de su etapa en la infancia en que mienten todo el tiempo. Porque mentir es una habilidad cognitiva que se desarrolla. Todos mentimos. Como dice Doctor House, ¿no? Todos mienten. Y quien diga que no miente, esa es su primer mentira, porque sí, sí miente. En diferentes grados, obviamente. Hay diferentes tipos de mentira, pero todos mentimos. Pero bueno, regresemos a los niños que no miden en sus palabras. Eso es no tener pelos en la lengua, pero sin darse cuenta pueden herir al otro o pueden molestar al otro, ¿no? Entonces, y eso en la naturaleza significaría incluso un enfrentamiento físico, ¿no? Imagínense qué terrible sería en un momento primitivo. eh, el no tener pelos en la lengua, como dicen, el no tener filtros que me permitan. Entonces, la asertividad requiere filtros. Aunque yo voy a decir lo que siento, lo que pienso, lo que deseo, también algo muy importante, lo que yo voy a decir, el primer filtro que dijimos, que sea útil, que sea necesario, que aporte. Segundo filtro, que sea de una forma oportuna, en el momento adecuado, en el lugar adecuado y a la persona adecuada. No le voy a decir a mi suegra que como que ya tengo ganas de divorciarme. No es la persona adecuada. O no le voy a decir a mi esposa o a mi esposo que ya tengo ganas de divorciarme justo en el funeral de su mamá. No es el lugar ni el momento adecuado. Tal vez el momento adecuado sea muy complicado, pero sí puedo elegir el lugar, que puede ser, por ejemplo, en nuestra casa, en privacidad, de una forma tranquila, explicar lo que siento, lo que pienso y lo que quiero. Entonces ya dijimos, debe ser útil, debe aportar, debe ser oportuno, debe ser verdad y debe ser de una forma respetuosa al otro. Respetuosa. Cuando somos asertivos y hablamos de lo que pensamos, sentimos, decimos, creemos, sabemos, hay que decirlo siempre así. Yo siento esto. Nunca decimos, tú me haces sentir, porque no. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestras propias emociones. Esa es la verdadera responsabilidad afectiva, ser responsable de lo que yo siento. Ahora, el otro está involucrado en lo que yo siento, sí, también tiene su grado de responsabilidad. Pero asertivamente hablando, yo voy a decir, yo me siento triste cuando tú haces esto. Por favor, no lo hagas. O por eso es que yo ya no puedo tener una relación contigo, porque yo me siento triste cuando haces esto, pero yo sé que tú eres así. Entonces, prefiero que ya no tengamos una relación. Y así estoy hablando de una relación, pero puede ser incluso de amistad. Amiga, quiero decirte que yo me siento enojado cuando tú haces este tipo de acciones, pero como yo sé que tú eres así y no quiero que cambies, lo que sí quiero, por mi bien, es no continuar con esta relación de amistad. No le estás diciendo, es que tú eres una odiosa y por eso ya no te voy a hablar. Es diferente. Y el otro tiene derecho a sentirse mal, tiene derecho a enojarse, tiene derecho a no ser asertivo incluso, pero si tú lo haces, si tú eres asertivo, vas a poder comunicarte mejor. Y es mucho más probable que la respuesta que recibas sea mucho más positiva. Si yo llego con Sandy y le digo, es que Sandy, porque tú me haces enojar y no sé qué, Sandy lo primero que va a hacer es ponerse a la defensiva. Bueno, la mayoría de la gente lo primero que va a hacer, no, tú esto y lo otro. Porque así reaccionamos, es normal, si nos confrontan, eh, confrontamos también, ¿no? Regresamos la agresión. Entonces, si yo lo digo desde una perspectiva diferente, oye, ¿qué cree, profesor? Yo me siento enojado cuando usted hace eso. ¿Podría no hacerlo? ¿Podría cambiarlo? Ah, sí, perdón, no me había dado cuenta. Listo. Si tú le dices, profesor, usted es un tarado, pues seguramente el profesor se va a enojar. Pero si tú le dices, es que no me gusta esto, ¿cómo ves si hacemos algo diferente? Ah, sí, no me había dado cuenta, disculpa. Por ejemplo, por ejemplo. No siempre va a ser así, también eso hay que entender. Entonces, eso es la asertividad. ¿Dudas con la asertividad?
Algo muy importante, el ser asertivo no hace que el otro haga lo que yo quiera. Porque mucha gente que piensa que al ser asertivo, el otro tiene que hacer lo que yo le pedí, lo que yo necesito, lo que sea, y no. Si yo asertivamente llego, oye, ¿qué crees? Me acerco contigo para ver si puedes ayudarme y prestarme dinero, eh, etcétera. Se lo puedo hacer de la forma más asertiva y bien, correcta posible, y otro me puede decir, no, no te presto dinero. Y está en todo su derecho. Claro. Ajá. O puedo llegar yo asertivamente con una chica y decirle, oye, es que me gustaría iniciar una relación contigo porque, por lo que sea, ¿no? Y me puede decir que no. Y está en todo su derecho. No porque lo Claro. digamos asertivamente, me van a cumplir lo que yo necesito. Yo necesito que seas menos eh, enojón, le puedes decir a tu hermano. Yo necesito que seas más cariñosa conmigo, le puedo decir a mi novio. Y me puede decir, no, es que yo no soy así. Y está en su derecho, ¿no? Y ya tú también te puedes decidir, bueno, pues es que yo creo que no puedo continuar con esta relación. Y no es chantaje, es decir, bueno, es que yo pido algo que no me pueden dar, no vale la pena continuar aquí. Y ahorita hablé de una relación romántica, pero aplica para cualquier cosa, ¿eh? Incluso el trabajo. Puedo ir con mi jefe y decirle, jefe, llevo tanto tiempo, tengo estos resultados y por eso es que yo le voy a pedir este aumento de sueldo. Se lo pedí asertivamente, llevé por qué, las razones por las cuales yo considero que merezco un aumento de sueldo. Se lo pedí asertivamente de una forma educada y el otro puede decirme no. Y yo puedo decir, bueno, voy a buscar otra oportunidad laboral. Entonces voy a mantenerme en el trabajo estos meses y voy a buscar, le aviso que voy a buscar otra oportunidad laboral y me voy a trabajar 2 meses más o 3 meses más. Te pones de acuerdo con tu empleado. Entonces, no, y eso no es chantaje, no es la de, bueno, si no me aumentan el sueldo me voy. No, no, no. Yo pido algo que no me pueden dar, yo puedo decidir no estar ahí. Un ejemplo de escuela, si yo voy a la escuela, al SECAM, y me dicen, ¿qué crees? Bueno, yo pido un lugar de estacionamiento porque tengo un problema en la pierna, no puedo caminar mucho, entonces mejor puedo dejar el auto ahí y ingresar a mis clases para que todo sea más cómodo. No, no se puede. Bueno, entonces mejor no me inscribo. Y listo. Aquí hay que tener mucho cuidado porque mucha gente piensa que el decir, yo no te pude dar eso y tú me dices que ya no quieres estar conmigo, por ejemplo. Esto es chantaje. No, no siempre. A veces sí. Depende cómo te lo dicen y depende de la forma y del fondo, pero no siempre es chantaje. Porque yo puedo decidir pedirte algo que requiero para mí importante en una relación de amistad, por ejemplo, en una relación de pareja, en una relación laboral o para una clase incluso. Yo te lo puedo pedir. Yo necesito esto. Y si tú no me lo das, yo no puedo dar la clase. Por ejemplo, si me dijeran, profe, tienes que dar una clase de actividad física en el SECAM, pero la tiene que dar en la recepción. Entonces yo puedo decir, no, mira, yo necesito un espacio adecuado con ventilación, requiero bancos y requiero pesas. No, profe, no se las podemos dar. No puedo dar la clase. No tengo lo necesario para dar la clase. Y ya, entonces eso aplica a cualquier cosa. Y hablando de asertividad, ya hablamos de lo que quiero, de lo que necesito, de lo que deseo, pero también aprovechando este último ejemplo, también hay que saber decir que no. No puedo tener lo que necesito, no puedo dar la clase. O lo que les decía, llega alguien y te dice, oye, ¿qué crees que ando bien mal de dinero? ¿No me puedes prestar? No, no me puedo prestar. Así, de fácil. Incluso muchas veces nosotros, cuando decimos que no, damos 20 explicaciones de por qué no. No hace falta ni una explicación. Ni una explicación. El no en sí mismo ya está completo. Tratamos de explicarnos porque no queremos herir la susceptibilidad del otro y eso es bueno, es entendible, habla bien de uno. Pero hay que entender también que lo más importante para uno mismo es uno mismo. Mi prioridad debo ser yo. Hay momentos de la vida donde mi prioridad no puedo ser yo. Por ejemplo, si soy padre y el bebé es pequeñito, mi prioridad biológica, evolutiva, moral y legal es el menor.
es el niño, es mi hijo. Pero yo y ustedes, que si ahorita por aquí algunos tienen hijos, ya son mayores de edad. Yo no tengo hijos, entonces todos los que estamos aquí, nuestra prioridad somos nosotros mismos. Exacto. Entonces hay que aprender a decir que no a las cosas que no quiero. El ejemplo que les puse es aquella vez en esa clase cuando hablamos del no. Llega tu hijo el viernes a las 5 de la tarde y te dice, o te marca, oye mamá o papá, ¿qué crees que me quiero ir de fiesta al rato? ¿Te puedes quedar con los niños? No puedo, tengo un compromiso. Aunque se enoje, por favor, cuando requieras que te ayudo con mucho gusto, si es que tú quieres, porque puedes decir que no. Yo conozco gente que dice, yo no cuido nietos. Y ya le dije a mis hijos, yo no cuido nietos. Y eso hay que decirlo, efectivamente. Yo no cuido nietos. Vengan, los recibo en la casa, comemos juntos, nos divertimos, salimos de paseo, pero yo no cuido nietos. Eso es asertivo, se vale. Hay gente que no quiere cuidar nietos y no tiene por qué hacerlo. Hay gente que dice, yo sí quiero cuidar a mis nietos, me encantan mis nietos, los quiero y yo quiero estar ahí. Pero hoy no puedo porque me acabas de avisar ahorita y yo ya tengo un compromiso con las amigas. Las veo una vez al año, no lo voy a cancelar. O las veo una vez al mes, no lo voy a cancelar. Por favor, cuando necesites que cuide a los niños, los voy a cuidar con mucho gusto, pero avísame 2 días antes, una semana antes, lo que yo necesite. Pero se vale decir que no. Mamá, ¿me prestas dinero? No, hijo. Mamá, ¿puede vivir el loquito del centro en tu casa o en el patio porque ¿qué crees que me cayó bien? Pero yo no tengo dónde meterlo. No, no puede vivir. Mamá, ¿aceptamos otro gato? No, ya no cabe. Se vale decir que no. A todo lo que no quieras, se vale decir que no. Y no requieres dar explicaciones. Las puedes dar si tú quieres. Si es tu hijo y te dicen, mamá, mira este gatito, no lo podemos tener. Vamos a llevarlo a un refugio porque ya no tenemos 3, ya no caben más. Van a vivir mal, se van a pelear, no están viviendo bien, hay que ser responsables también con eso. Por ejemplo, mamá, ¿me prestas dinero? No te puedo prestar dinero porque me pongo en riesgo. No tengo un ingreso tan grande y no podría. Ve con tu tío, ve al banco, etcétera, etcétera. Pero sí es bien importante el aprender a decir que no cuando no quiero algo. Me invitan a una fiesta. Hay fiesta el sábado, ¿quieres ir? No, muchas gracias. Y listo. ¿Por qué? Bueno, qué raro que te pregunten por qué, pero si te preguntan por qué, ya tengo planes, dormir toda la noche, estoy muy cansado, lo que sea. En realidad no tendrías por qué explicarte, pero si te preguntan y tú quieres dar alguna explicación, pues di la verdad. No tienes que decir la verdad completa. Me cae gordo la quinceañera, por ejemplo. No me voy a sentir cómodo en la fiesta, por ejemplo. No hay gente que yo conozca y no me voy a sentir cómodo. Tengo otro compromiso previo. Me siento muy cansado y muero por dormir todo el fin de semana, por ejemplo, lo que sea. Pero es bien importante practicar el decir que no cuando algo no queremos hacer. Y eso también es asertividad. Asertividad no solamente es decir lo que sí necesito, lo que sí quiero, lo que sí sé, sino también es decir, no sé. Me pregunta el alumno, profe, ¿qué significa esto? No lo sé. Vamos a investigarlo. Busca tú, busco yo, y en la próxima clase vemos qué encontramos y aprendemos los dos. Decir que no también es asertivo. Muy bien. Después, hablamos de la autoestima. Bueno, antes de irnos de la asertividad, ¿alguna duda, pregunta, comentario con la asertividad, chicas? Dudas, preguntas, comentarios. No. Ok. Vámonos con el autoestima. El autoestima es una autovaloración, una calificación que me pongo a mí mismo.
aquí hay algo muy importante. La autoestima no es una sola cosa. El autoestima es cómo me valoro yo. Sí. El autoestima es la seguridad que tengo de mí mismo. Sí. El autoestima, en gran parte, no sé si escuchan los colchones afuera, pero espero que no. El autoestima en gran parte se sustenta en la seguridad que me dan mi núcleo familiar cuando yo soy un niño. Cuando yo soy un niño, mi figura de seguridad son mis figuras paterna y materna, sobre todo la materna. Son los que me dan seguridad. Y eso va a ser importante al momento en que yo cree mi seguridad personal y mi autoestima. No es lo único, pero sí es muy importante. Ya como adulto yo puedo trabajarlo, ¿no? Si en la infancia no, mis padres no me dieron seguridad y yo me siento con una autoestima bajo, me califico mal, pienso que soy malo en todo, puedo trabajarlo, puedo ir a terapia, puedo hacer ejercicio, puedo aprender cosas, puedo desarrollarme y ganar seguridad en mí mismo y crearme una autoestima saludable y fuerte. Pero no vamos a mentir, lo que vivimos en la infancia sí influye en cierto grado, en mayor o menor nivel, dependiendo de cada persona, pero sí va a influir en cómo construimos nuestra seguridad personal. ¿Qué tan seguro me siento de interactuar con otros? ¿Qué tan seguro me siento de mi trabajo? ¿Lo hago bien? ¿Lo hago mal? Todo eso va a forjar mi autoestima. Que recuerden, la autoestima es la calificación que te pones tú solito en las diferentes áreas de tu vida. Yo, por ejemplo, si alguien me dice, ven, hay que tocar el bajo, eh, en el rock, yo sé que lo puedo hacer. Ah, sí voy y me siento seguro y todo bien. Y si alguien me dice, ven, hay que bailar salsa, híjoles, pues sí bailo, pero ahí me vas ya, no soy tan seguro en eso, ¿no? Porque hay áreas de mi personalidad, hay áreas de mi desarrollo, en donde yo sé que soy muy bueno, o puedo hacer, puedo cumplir eso, puedo cumplir la expectativa que se tiene. Y hay áreas donde yo sé que no. Entonces, no, el autoestima no es una sola de, ay, yo tengo la autoestima bien alto para todo y ya. No es cierto. Primero, entender eso. Segundo, el autoestima se crea gracias a dos cosas: la percepción que tengo de mí mismo y lo que me retroalimentan los demás. Si los demás me dicen, eres muy bueno en eso, ah, qué bien dibujas, ah, qué bien cocinas, lo que los demás me retroalimentan va a ayudar a generar mi autoestima. Hay que tener en cuenta eso, porque a veces pensamos, no, que no te importe lo que digan los demás. Es cierto, sí, no debería importarte, pero sí te importa. Entonces, más bien es que hay que saber recibir la retroalimentación que nos dan los demás. Hay que aprender muy bien a leer todo el lenguaje no verbal, ¿no? No nada más me refiero a, al lenguaje corporal, a los gestos de la cara, sino también al tono de voz, ¿no? La circunstancia, toda la información de la comunicación no verbal hay que aprender a leerla. Entonces, si llega alguien que yo sé que le caigo mal, que yo sé que es una persona muy especial, que yo sé que nunca me va a aceptar que yo soy bueno en algo y me dice, ay, no, es que te salió mal eso, está bien, gracias. A lo mejor escucho lo que me dice porque me dice, oye, es que estás tocando la guitarra y te equivocaste en ese acorde. Ah, muchas gracias, lo voy a tomar en cuenta. Si yo sé que no me equivoqué, no le hago caso. Si yo sé que sí me equivoqué y me lo está diciendo, ay, tengo que trabajar en eso y ya. Porque sí es cierto, hay gente que te va a dar una retroalimentación falsa, te va a decir cosas para que te sientas mal, o te va a decir cosas para que te sientas bien, aunque no sean ciertas. Por eso es que hay que tener un equilibrio entre lo que yo percibo de mí mismo y de lo que hago y lo que los demás me dicen y mantener el equilibrio. Si yo lo hice terrible y llega alguien y me dice, lo hiciste muy bien, o me está mintiendo o no sabe. Le gustó cómo hice mi dibujo. Y, ay, qué bonito está. ¿Le gustó? O a lo mejor honestamente le gustó, pero yo sé que no está bien hecho. Que no Entonces, está ese tan bien. equilibrio, exactamente, ese equilibrio es en la autoestima. Y recuerden, se construye mejorándose,
trabajando en uno. Y siempre recuerden, siempre, si es necesario, acudir a un profesional, a un terapeuta. A veces hay gente que tiene la autoestima tan baja que le afecta su desarrollo en la vida cotidiana. Ahí es cuando yo siempre digo que vale la pena acudir a un terapeuta, cuando ya está afectando tu vida cotidiana. Ahí, indudablemente, necesitamos ayuda. Pero bueno, eso es la autoestima. Recuerden que la autoestima saludable es cuando somos realistas, cuando yo sé en qué soy bueno, en qué soy malo, etcétera. Yo sé mis habilidades, yo sé que soy bueno escuchando, yo sé que soy bueno haciendo pizza, pero sé que soy malo bailando, y está bien. Y las cosas en las que soy malo, las acepto, así me quiero, y si quiero, si me conviene, trabajo en eso, lo cambio, lo mejoro. Esa es la autoestima saludable. ¿Cuál no es saludable? La autoestima muy baja o la autoestima muy, muy alta. ¿Por qué no son saludables? Porque no son realistas. El que tiene la autoestima muy baja no está viendo la realidad, está viendo una realidad alterada, una realidad que no es real. El que tiene la autoestima ya a un nivel de narcisista o de ególatra, tampoco está viendo la realidad, está viendo tiene una visión alterada de esa realidad. Se ve perfecto y nadie es perfecto. Entonces hay que buscar el punto medio. También lo asertivo es el punto medio. Si se fijan, lo ideal en cuestiones del desarrollo humano es el punto medio. Casi siempre te dicen, no hay que ser tibio, o eres frío o eres caliente. Y la salud mental te dice todo lo contrario. El punto medio, lo que sería ser tibio, es el ideal. Obviamente que todo es de acuerdo al contexto. Esta frase la dije varias veces en el curso y no me quiero ir la última clase sin decirla. El contexto manda. El contexto manda. Hay momentos donde no puedo ser punto medio, pero El depende contexto. siempre el contexto manda. Hay una acción que yo puedo hacer que dependiendo del contexto puede ser buena o puede ser mala. Si yo golpeo a alguien, es malo, ¿no? Pero si yo golpeo a alguien porque está agrediendo a una abuelita y la podría incluso lastimar, y la única forma de detenerlo es golpearlo para que se vaya, cambia el contexto. Estoy ejerciendo violencia, que en general es malo, está mal. Pero en ese contexto, tal vez a la señora le parezca que está bien, ¿no? Tal vez a la señora que estoy ayudando le parezca que está bien. No sé si me explico. Entonces, depende del contexto. Depende del contexto. Incluso legalmente, asesinar es un delito. Pero cuando estamos en guerra, asesinar, te dan tu medalla. Porque mataste a 100, su medalla. Entonces, siempre estoy hablando de legal, no estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Moralmente, lo que es legalmente correcto, no siempre es moralmente correcto. No siempre. Lo moral y lo legal no siempre están juntos. Pero bueno, como Robin Hood hacía cosas ilegales, robar, pero probablemente lo hacía porque su moral le decía, oye, estos que están llenos de dinero lo están logrando explotando a estos otros. Les quito tantito para repartírselo a los otros. Famoso Robin Hood, ¿no? Era moral, pero era ilegal. Pero siempre depende del contexto. Recuerden, el contexto es rey. La vida no es tan simple como negro o blanco, bueno o malo. La vida ojalá fuera así de sencilla, pero no lo es. Las cosas no son completamente buenas ni completamente malas. Por eso siempre hay que buscar el punto medio, pero a veces no, dependiendo el contexto. Muy bien. Entonces, eso era referente a la autoestima. Después hablamos de inteligencia emocional, pero como eso ya lo platicamos ahorita, me lo voy a saltar. Hablamos en algún momento del mindfulness. ¿Se acuerdan del mindfulness? Bueno, en general hablamos de la meditación, porque estábamos hablando de los problemas que tenemos a veces de ansiedad, de estrés, de procrastinación también hablamos, ¿no?
Y dijimos que una forma de evitar todo eso, la ansiedad, o tal vez no es no evitarlo, es disminuir los efectos de la ansiedad en mí, disminuir los efectos de la procrastinación en mí, disminuir los efectos del estrés en mí. Una herramienta es la meditación. Hay muchísimos tipos de meditación, muchísimos. La mayoría de los tipos de meditación están ligadas a un sistema filosófico o teológico, o ambos. La meditación budista, por ejemplo, es filosófica y teológica. O sea, es religiosa y tiene una carga filosófica importante. Está bien, hay gente que le gusta y va a servir, ¿no? Pero lo importante de la técnica del mindfulness es que es un tipo de meditación que elimina la parte religiosa y la parte filosófica y se va a centrar en la parte psicológica y fisiológica de mi cuerpo, de la meditación. Todas las meditaciones tienen algo en común, la respiración. Todas las que tú hagas, el hatha yoga, el budismo, lo tibetano, bueno, lo tibetano es budista, la que tú quieras, toda se basa en respiración profunda, diafragmática. Entonces el mindfulness también va a hablar de respirar profundamente. ¿Por qué? Porque la respiración profunda tiene un efecto fisiológico. Cuando yo respiro profundamente, como mi respiración va ligada a mi pulsación cardíaca, cuando mi pulso cardíaco se acelera, mi respiración también, como cuando corro. Voy y corro, ¿y qué pasa? Empiezo a respirar agitado y mi corazón está... ¿no? Si yo respiro profundo y lento, voy a lograr que mi corazón también baje su frecuencia cardíaca. Y cuando yo tengo mi frecuencia respiratoria y mi frecuencia cardíaca abajito, voy a sentir calma en mi cuerpo. Y voy a provocar que la química de mi cuerpo cambie. Cuando yo tengo estrés, hay hormonas como el cortisol y otras, ahorita me acordé del cortisol, pero hay más, que van a alterar mi cuerpo para que yo pueda estar en estado de alerta. El estrés para eso sirve, para que tú estés en estado de alerta y puedas trabajar o cumplir una función. El estrés y la ansiedad sirven para eso, para que estés en estado de alerta. Les digo, nada es negativo, todo tiene una funcionalidad. Lo malo es cómo se siente y cómo me puede afectar a largo plazo, eso sí es malo, pero todo tiene una funcionalidad. Entonces está preparando a mi cuerpo para estar en alerta. Cuando yo logro respirar profundo, bajar mi frecuencia respiratoria y cardíaca, esas hormonas, como el cortisol, van a empezar a disminuir en cantidad en mi cuerpo. Y voy a sentir relajación. Como resultado de eso, mi cuerpo, mis músculos se van a relajar todavía más. Me voy a sentir mucho más tranquilo. Hay muchas técnicas porque la mente también es importante en la meditación, no solamente en la respiración. Y hay muchas técnicas. La más simple que vimos aquí, que para mí es la ideal, es centrarme en mis 5 sentidos. ¿Qué veo? Puedo estar sentado aquí en la mesa y meditar aquí y ver mi ventana y escucho al vecino trabajar porque mi vecino es herrero, o escucho los pajaritos de atrás del patio de atrás, o escucho al perrito que está comiendo. ¿Qué huelo? Huele el café que está en la cafetera, siento frío o siento calor, siento la tela de mi camisa o siento la madera de la mesa. Y el concentrarme en mis 5 sentidos básicos va a lograr que mi mente se concentre en el momento presente. Sumado a la respiración, voy a poder estar mucho más tranquilo, mucho más relajado. O también puedo centrarme en un punto específico del lugar donde estoy físicamente. Puedo centrarme en el florero.
Tengo aquí un florero y voy a dedicar toda mi atención en el florero. Lo voy a observar, toda mi atención física en el florero. Eso también es una forma de meditar. O toda mi atención en un solo pensamiento recurrente. El rosario, los mantras, son una forma de concentrar la mente en una sola cosa, que eso ayuda mucho a relajarte. Cuando estoy pensando en dejé los frijoles en la estufa, tengo que apagar la luz, el trabajo que tengo pendiente, no saqué al perro a pasear, tengo 7, 8 pensamientos que están invadiendo mi mente. Está bien, hay que observarlos y hay que dejarlos pasar, ¿no? Pero si yo centro bueno, ¿por qué funciona el rosario? ¿Por qué funcionan los mantras? Porque entonces quito de mi mente todo eso para poner una sola cosa recurrente. Incluso la yapa o el rosario físico, que es un collar de cuencas, sirve para que yo físicamente me esté concentrando en algo. Si ustedes ven a la señora que reza el rosario, está agarrando las cuencas y las va moviendo porque va contando. Entonces, su mano, su concentración física está en ir contando las cuencas. Si tú ves al que está rezando el mantra del Hare Krishna, tiene su rosario, no se llama rosario, se llama yapa, pero igual, el budista tiene su yapa. Están haciendo un mantra, se repite 1000 veces. Igual que el rosario, que repites una oración. Las oraciones son mantras. Entonces estás concentrando tu mente en una sola frase recurrente y estás concentrando tu cuerpo en una sola acción, que es pasar de una bolita del rosario a la otra. Entonces aquí ya te di varias opciones para meditar. Orar, si tú eres religioso, orar es meditar. Nada más súmale a tu oración la respiración profunda. Si no eres religioso, ¿cómo puedes meditar? La respiración profunda más lo que tus 5 sentidos captan de la realidad. Obviamente busca un lugar en paz. No vas a meditar, bueno, sí puedes, pero tal vez no al principio. No vas a meditar en el eje central. Va a ser muy complicado, pero sí puedes meditar en tu jardín o en tu sala o en el lugar más tranquilo de tu casa. O te puedes ir al parque, que a esta hora tú sabes que no hay nadie o muy poca gente, te puedes sentar en una banca y meditar ahí. O puedes meditar en la bici, o puedes meditar mientras barres. Tu respiración profunda, tú barriendo, concentrarte en barrer, solo barrer, solo barrer. Eso es meditar. Puedes meditar de 1000 formas. No siempre tienes que ponerte en flor de loto y el incienso y hacer un om, no, no siempre. Sí es meditación, sí sirve. Hay gente que tiene tiempo, que le gusta la parte filosófica, perfecto, pero lo puedes hacer de muchísimas formas. Y te va a ayudar mucho a estar tranquilo, a tener paz. No te va a resolver toda la vida, pero sí te va a ayudar a sentirte bastante, bastante mejor. Hasta aquí, chicas, dudas, preguntas, comentarios. Me estoy saltando algunos temas, pero alguno que ustedes digan, oiga, profe, ese es importante, si lo está saltando, tenemos todavía algunos minutos. Algo de lo que tengan dudas en general, todo el curso, algún comentario en general de todo lo que vimos en este cuatrimestre. Bueno, adelante, Alicia, adelante, prende tu micro, porfa, Alicia, y te escuchamos. Prende el micrófono, está apagado. Alicia, prende tu micro, porfa. Te veo hablar, pero no te escucho. Sí, quería yo decir que este curso, bueno, todos los que he recibido de usted o de ti, este curso que he podido hacer en mi casa, que a veces lo hago en el jardincito, debajo del arbolito, y como que el ambiente así, para mí, aquí ahorita con
esto que platiqué, como que me ha servido de mucho, porque como que me puedo concentrar mejor, porque nada más estamos las compañeras, claro, somos un grupo, pero creo que este curso ha sido muy especial, porque hasta el ambiente que se crea en la casa, que es la casa de ustedes, me ayuda a concentrarme más en lo que usted está diciendo. Entonces, toda esta clase y las otras en este momento de mi vida, creo que me están sirviendo mucho. Gracias, maestro. Gracias, compañeras. Y sí me Ay, Qué bueno que te ayude, qué bueno que nos da mucho. dice que la educación es laica, pero yo soy de espíritu religioso, que Dios se los pague con salud. Muchas gracias, Alicia. Que me queda alegría saber sí, que te gusta, que te sirve, que es lo más importante, que sirva todo lo que vemos aquí. Al final debería tener una utilidad en nuestra vida cotidiana. Y qué bueno, Alicia, que para ti es un espacio donde te puedes sentir cómoda y tranquila. Y te mandamos un abrazo todos desde acá. Bueno, yo ya hablé por todos, espero que sí. claro que sí, claro que sí. Con mucho gusto. Con mucho gusto, Alicia. Y sí, bueno, muy bien, chicas. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Mi idea es que continuemos a partir de la primera semana. Bueno, voy a dejar de grabar, déjenme. Dejo de grabar.